Buenas noches. El Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. La próxima vez miraremos una de las grandes ventajas que tenemos aquellos que somos templo del Espíritu Santo. No todas las personas son templo del Espíritu Santo. Solo aquellos que han nacido de nuevo, como dicen las Sagradas Escrituras, y llenan su casa con la comunión con el Espíritu Santo, estarán completamente seguros en las manos de Dios. Eso no quiere decir que Dios no ayude a aquellos que no lo conocen, por favor, claro que sí, pero esa íntima relación solo está reservada para aquellos a los cuales el Padre Celestial les ha dado el Espíritu Santo porque se lo han pedido. Y quisiera que hoy nos enfocáramos en José. Habíamos dejado a José ya como al que Faraón designó para que administrara aquellas grandes cosechas y luego pudiese hacerle frente a la situación de carestía que se generó en aquella ocasión. El sistema del mundo vive así, en sube y baja, no puede dar más. Pero lo que el Señor nos enseñó o nos enseña a través de José es cómo aquellos que somos del reino podemos transitar por esos avatares de la vida temporal, completamente dependiendo de Dios. Y recordemos que los hermanos de José ya están reconciliados con él, o por lo menos él se reconcilió con ellos. Vamos a mirar más adelante que sus hermanos todavía no creían que pudiesen tener tanta bondad de parte de José después de lo que le habían hecho. ¿Qué es lo que le habían hecho? A propósito, ¿qué le habían hecho? Lo vendieron. Y le animé a que se leyera Génesis, por lo menos a partir del capítulo 35 más o menos, en donde se cuenta esta tremenda historia acerca de José. Pero miren lo que es uno tener un corazón sano. Diga eso conmigo, corazón sano. Eso no quiere decir que tu pasado no te dolió, eso no quiere decir que tú no lo recuerdas, eso no quiere decir que como que olvidaste completamente lo que te hicieron. Pero en una reunión que José tiene con sus hermanos, escuche lo generoso que se comportó con ellos. Dice así: a cada uno le dio una muda nueva de ropa. ¿Qué le habían quitado? ¿Qué le habían quitado? La túnica. ¿Recuerdan eso? Él no se está vengando, sino que está entregándoles. Yo creo que esta situación nos quiere a nosotros hablar también en cómo debemos comportarnos con aquellos que nos han hecho daño. Las Sagradas Escrituras dicen que si alguien te golpea en una mejilla, ¿qué debes hacer? Golpearlo también, ¿cierto? No, ponerle la otra. Entonces, ¿por qué hacemos cosas distintas? Que si alguien te quiere robar la túnica, le dejes también ¿qué? La capa. Es decir, si alguien te quiere robar la camisa, déjale también la chaqueta y punto. Entonces, a cada uno le dio una muda nueva de ropa, pero a Benjamín, recuerde que Benjamín era el hermanito que él tenía de mamá, le dio 300 monedas de plata. Yo no quisiera hacer la conversión para que no nos vamos de para atrás. Y 5 mudas de ropa al hermanito. Al papá, porque recuerden que Jacob había mandado a sus hermanos porque ya estaba la hambruna en la tierra donde ellos estaban viviendo. Y miren lo que dice: a su papá le mandó 10 burros cargados con lo mejor que había en Egipto y 10 burras. En total, 20 cuadrúpedos. Pero no ahí, ve a ver qué hace con ellos. Y quiero recordarte que una de las características de las personas que somos de Dios es la generosidad. Mira el de lado, dígale: la generosidad. Una persona amarrada en este caminar cristiano me chilla,
no está en el lugar equivocado. Usted me dirá, no, es que hay que ser así. No, dice, a su papá le mandó 10 burros cargados con lo mejor que había en Egipto y 10 burras cargadas con trigo, pan y comida para el viaje de su papá, porque él lo mandó a traer. José envió a sus hermanos y ellos se fueron. Y miren la recomendación que les da José: no se vayan peleando por el camino. Si se mantenían en esas, en una pelea fue que lo vendieron, en una pelea fue que intentaron matarlo, en una pelea fue que lo lanzaron a un pozo. Y él, conociéndolos, porque quiero recordarte que los hermanos de José también la vida les ha dado muy duro. No sé si aprendieron. Por ejemplo, les conté que había ocurrido con Judá, que resultó siendo el papá de sus propios nietos. Les conté que había ocurrido con Rubén, cómo había perdido la primogenitura. Se me olvidó contarles acerca de Simeón y Leví. Simeón y Leví también tuvieron problemas difíciles. Ellos tuvieron una hermana, Dina, y a Dina alguien abusó de ella. Y ellos, en venganza, mataron a todos los parientes y familiares de ese señor después de haberles hecho una pilatuna religiosa. De manera que estos que están acá, hay una situación bien interesante. La gente sufre, diga eso conmigo, la gente sufre. Pero hay gente que aprende del sufrimiento y hay gente que no aprende del sufrimiento. Hay gente que no aprende y repite la misma cosa. Por eso cuando José les dice, no se vayan peleando por el camino, está haciendo una recomendación muy seria, porque seguramente ellos acostumbraban a hacer eso. ¿Ha hecho paseos con familia? Solo le pregunto cómo le ha ido. Pero la familia pelean por la ventanilla, pelean por la cama, pelean. Y eso así. Ocurre lo mismo desde hace miles de años. Pero José ha cambiado, José sí cambió. Tiempo después, en el capítulo 50 de Génesis, usted va a encontrar cómo Jacob, el papá de todos ellos, empieza a bendecirlos. Se acostumbraba a eso. A propósito, bendiga a sus hijos. Hábleles bien. Profetice sobre ellos cosas correctas. Vuélvase profeta. Te va a ir bien. Las cosas te van a salir mejor. Si su hijo llega del colegio y perdió 6 materias, alábele las 4 que sí ganó. Sí, nos han enseñado, el sistema caído del mundo nos ha enseñado a caerle encima a nuestros hijos porque perdió hasta recreo. Dígale, tranquilo, se va a recuperar, tranquila, va a salir adelante. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es algo que se aprende, uno no nace con eso, sobre todo si vienes de una familia en donde todo fue negativo o no tuviste familia. José es alguien al cual su papá Jacob lo va a bendecir. Jacob no le dejó mucho dinero a José. Tal vez José, como acabamos de ver, le envía 20 burras cargados de todo, repletos. Se lo va a traer a vivir a Egipto, donde hay abundancia. Pero lo que Jacob sí hizo fue entregarle bendición a José. A cada uno de sus hijos los bendijo a su manera. Pero miren lo que dice acerca de José. Y quiero que en esto aprecies que Jacob, el papá de José, también había aprendido. Porque en este caminar hay para todos. Mire lo que dice la Escritura. Cuando Jacob bendice a su hijo, le dice, como una viña productiva es José. Como una viña productiva es José. No es el papá que le dice, usted fracasado, siempre le va a ir mal. Claro, no. Viña muy productiva al lado de una fuente, imagínate, puede beber esa viña aguas. Sus ramas se trepan por toda la pared, eso me habla de bendición. Y dice también, mucha gente luchó contra él, sus enemigos eran arqueros, pero él ganó la batalla con su gran arco y la habilidad de sus brazos. El arco al cual se refiere acá es el carácter. Diga conmigo, carácter.
Dios está formando nuestro carácter al igual que formó el de José. Cada cosita que te pase, Dios está formando con eso tu carácter. También le dice Jacob a su hijo, recibe su poder. Y aquí es donde el mismo Jacob, el papá de José, ¿están aquí mis amigos? Entiende que Dios está tratando con su hijo. Dice que Jacob, cuando está dándole bendición a José, le dice, recibe su poder del fuerte de Jacob, del pastor. Y aquí está en P mayúscula. La roca de Israel, del Dios de tu padre. Nuestros hijos deben, claro, ser protegidos por nuestra fe, pero hay un momento en el que tú ya no vas a estar. Vas a morir. Vas a ser reunido como todos los seres humanos con los que ya murieron. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Jacob le deja a José la bendición de tener una relación con Dios. Y dice además Jacob sobre José, estoy hablándole a los padres, que Dios te ayude. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te mande bendiciones desde arriba en el cielo para las cosechas y bendiciones desde abajo en lo más profundo. Que te dé bendiciones desde los pechos y el vientre. Eso me habla de ser fructíferos. Y dice la Escritura que Jacob le dice a su hijo, muchas cosas buenas le sucedieron a mis padres, porque recuerden que Jacob es hijo de ¿quién? De Isaac. E Isaac es hijo de ¿quién? De Abraham. Y si usted y yo leemos la historia de Abraham y de Isaac, Jacob está recordando cómo le fue a Abraham y cómo le fue a Isaac, y ahora él le está diciendo a su hijo, es que hay muchas cosas buenas que le ocurrieron a mi abuelo y a mi papá, y eso es lo que también te va a ocurrir a ti. Miren qué bonitas estas palabras. Muchas cosas buenas le sucedieron a mis padres y yo, tu papá, recibí mayores bendiciones. Tus hermanos te dejaron sin nada, pero ahora yo amontono mis bendiciones para ti como si fueran una gran montaña. Bendiga a sus hijos. Y no estoy hablando en este caso de finanzas. Hable sobre ellos, bendición. Vaya, si su hijo es muy inquieto, si su hija es muy inquieta, si su hijo o su hija están apartados de Dios, cójalos dormidos. Cuando estén acostados, vaya y hable bendición sobre ellos. Extiéndalo, hermana, háblele a su marido dormido. Este es un hombre de Dios y todavía no ha llegado a los pies del Señor. Este es un hombre de Dios, alguien que va a ser sabio en las Sagradas Escrituras. Alguien, hable eso. Eso es bendición. ¿Están aquí, amigos? Bendígalos. A veces nos enfocamos solo en lo material y resulta que esa no es la idea de parte de Dios, porque estamos hablando de que el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Estamos viendo en la vida de José lo maravillosa que es una vida, así sea sufrida, de la mano de Dios. Aún me parece interesante que, aunque José ya había, digámoslo así, perdonado a sus hermanos que no estaban llenos del Espíritu Santo, o muy poquito, no creían. Dice la Escritura, los hermanos de José estaban temerosos porque su papá ya había muerto, Jacob se murió. Y dijeron, tal vez José siga enojado con nosotros y nos haga pagar por todo el mal que le hicimos. ¿Te das cuenta cómo a uno lo persiguen los pasados cuando no son arreglados? José ni se acordaba de eso. José ni se acordaba de eso. Una persona llena del Espíritu Santo mira todas esas cosas malucas que le hicieron los demás
como un favor que le hicieron, porque eso lo apega a uno más a Dios. Estaban tan temerosos que le mandaron un mensaje a José y dice, entonces le mandaron un mensaje a José que decía, tu papá nos dio estas instrucciones antes de morir. Siguen siendo mentirosos. Escuche, vuelvo y le digo, es posible que la familia suya, amigo, amiga, no cambie, sigan siendo los mismos durante años. Es como si no les pasara el tiempo, como si no aprendieran nada. Cambie usted. Y dice, entonces le mandaron un mensaje, tu papá nos dijo o dio estas instrucciones antes de morir, díganle esto a José, por favor, olvida la maldad y los pecados de tus hermanos, perdona el mal que te hicieron. Entonces te ruego que perdones la maldad que cometieron los siervos del Dios de tu papá. Cuando José leyó el mensaje, se puso a llorar, porque ellos no eran capaces de darle la cara. Hay gente que no te dará la cara porque le da pena, porque le da vergüenza o porque tiene miedo. ¿Qué vas a hacer? ¿Utilizar las bendiciones que Dios te ha dado para venganzas? No, eso es muy feo. Si tú y yo no entendemos que Dios nos ha prosperado para bendecir a los demás, entonces no hemos entendido nada. Ahora, dice la Biblia, luego sus hermanos fueron a buscarlo y se inclinaron ante él y le dijeron, nosotros somos tus esclavos. La persona que te hace daño es esclava de sus propias maldades. José era libre. José ya tenía hijos. José ya tenía esposa. José ya tenía experiencia. Y esto es en lo que nos debemos enfocar, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas veces? Porque yo no vine esta noche a entretenerte, no vine a emocionarte, vine a contarte lo que las Sagradas Escrituras dicen. O sea, ustedes y yo no venimos en medio de este aguacero tan teso, aguantando frío para salir emocionados. No, nosotros venimos es a adquirir sabiduría. José les dijo, no tengan miedo. Esta es una de las 365 veces en las Sagradas Escrituras que aparece no temas. ¿Acaso puedo tomar el lugar de Dios? Les dice, ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Dios tiene como una especie de convertidor en donde porque hay gente que vive como en el oscurantismo religioso, me explico. Hay gente que piensa que si a alguien le desea mal, ese mal le va a ocurrir. Y siendo cristianos. O sea, vuelvo y digo, la Escritura dice que, es que piensa alguno, es que mis hermanos fueron donde unas brujas para que me fuera mal, para que las finanzas se me secaran. ¿Han oído esa clase de expresiones? Mire, a mí me está yendo tan mal que ¿será que me están haciendo algo? ¿Ha escuchado eso? O tal vez lo ha dicho. José, por ningún lado, en todos estos años que lo hemos acompañado, se le ocurrió pensar que era que lo habían embrujado. No, él estaba pegado de Dios. Y dice, y les digo que Dios tiene como una especie de convertidor. Las maldiciones que a ti te lancen, te las convierte en bendiciones. Usted encuentra en los libros de Samuel una experiencia que el rey David tuvo, y fue que un hombre empezó a maldecirlo, le dijo asesino, le dijo desgraciado, le dijo de todo. Y uno de los hombres de David quiso hacer justicia y David lo detuvo y le dijo, no, deje que Dios está oyendo todo eso. Tal vez Dios convierta todas sus maldiciones en bendiciones. O sea, usted y yo no debemos andar temiendo como personas llenas del Espíritu Santo que el mal que otros nos desean o el mal que planeen nos va a ocurrir, porque es que José enseña y dice, ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien, lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. No tengan miedo, yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. De esta manera José les dio cosas buenas a sus hermanos y los hizo sentir bien. José y sus familiares se quedaron a vivir en Egipto. John,
recuérdeme por qué es que me está contando esto. Porque no hay mejor ejemplo para ilustrar las Sagradas Escrituras que las mismas Sagradas Escrituras. No se ponga a buscar afuera lo que tiene dentro de la palabra de Dios. La palabra de Dios me cuenta, por ejemplo, que José vivió 110 años. ¿A qué edad lo conocimos nosotros? A los 17. O sea, ¿cuántos años más vivió? 93. El tiempo que a ti te queda para vivir sobre esta tierra, sea mucho o sea poco, que sea en compañía de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. En la vida a José le alcanzó para conocer a los hijos y a los nietos de Efraín. Imagínate, conoció las siguientes 2 generaciones, los hijos de su hijo y los nietos, y estuvo presente cuando le nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. También conoció los nietos que le dio su hijo Manasés. José le dijo a sus parientes, ya a los 110 años, me estoy muriendo, pero con seguridad Dios va a venir a cuidarlos, los va a sacar de este país y los va a guiar hacia la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. José hizo que los hijos de Jacob le hicieran una promesa: cuando Dios venga por ustedes, llévense mis huesos de aquí. Un hombre, una mujer de fe, sabe que así esté en el sepulcro, Dios sigue funcionando. En nuestro caso, ¿cuál es nuestra esperanza si morimos? Vivir al lado del Señor. ¿Qué más tenemos de parte de Dios? Tenemos un cuerpo nuevo que nos está esperando en la resurrección. Tenemos una nueva Jerusalén que nos está guardando, donde vamos a estar morando con Él para la eternidad. Tenemos toda la vida por delante. Ni la muerte podrá separarnos de Dios. A veces tenemos fe para tan cortico, tenemos fe para un negocio, tenemos fe para un empleo, tenemos fe para un matrimonio, tenemos fe para unos hijos, pero es que la cosa con Dios no termina ahí, con la muerte. Dice la Escritura, José murió a los 110 años de edad y lo embalsamaron y lo colocaron en un ataúd en Egipto. Y las Sagradas Escrituras no terminan ahí con José, porque es que José murió, pero Dios no. El Señor Jesús venció la muerte. ¿Por qué no le hablamos de esto a nuestra familia? En vez de andar dándole bibliazos a la gente. Nos volvemos tan cansones a veces nosotros los creyentes. Con razón la gente no quiere conocer hoy en día si lo que le transmitimos es religión, cuando lo que podemos transmitir es vida. Si nos mantenemos hablando del pasado, de lo que me hicieron mis hermanos y de lo que yo les voy a hacer a ellos cuando mejore, de eso no habla un hombre o una mujer de Dios. A tal punto que un salmo, el 105, dice acerca de José, escuche bien, Dios hizo que hubiera hambre en aquella tierra, les destruyó su alimento. Está hablando donde estaban morando Jacob y los hermanos de José. Pero Dios envió delante de ellos. Ojo, el Salmo 105 se escribió años después de lo que ocurrió. Y el nombre de José jamás se olvidó. Pero Dios envió delante de ellos a un hombre llamado José, que había sido vendido como esclavo. Dios también sabe lo que te han hecho. Ataron una cadena a sus pies. Nos da detalles que no nos contó Génesis. Y le pusieron un aro de hierro en el cuello. Mire, la gente que a usted le quiere hacer daño, como los hermanos de José, quieren ponerte una cadena de esclavo. Pero Dios, ¿qué le puso a José en el cuello? Una cadena de oro. Y dice la Escritura, José fue esclavo hasta que sucedió lo que él había anunciado. Dios le hizo unas promesas a José. Léase atentamente el Salmo 105 en su casa, por favor. La promesa del Señor que José había recibido lo ponía a prueba continuamente. Una persona que tiene amistad con el Espíritu Santo tiene promesas de parte de Dios que te van a poner a prueba.
Caminar con Dios es una vida de constante, permítame decírselo, peligro. Gracias. Es una vida de constante tensión. Escuche, Dios siempre, porque así es Dios, te mandará a hacer cosas que tú nunca has hecho. Por lo tanto, te enfrentarás a problemas que nunca has tenido y encontrarás soluciones de parte de Dios que jamás te habías imaginado. Aquí no estamos hablando del creyente pasivo, estamos hablando del creyente activo, al cual la Escritura, como a José le dice, que lo que Dios le había prometido a José ponía a prueba a José continuamente. Y no solamente en dificultades, también en éxitos. Una de las mayores pruebas que un creyente tiene es el éxito. Porque a veces nos comportamos como rateros del reino en vez de hijos del reino. Tú puedes comportarte como una persona que en la casa de Dios se mantiene guardando las cosas. No te comportas como hijo, sino como esclavo. Te comportas como ladrón. ¿Qué cantamos en nuestra última canción? ¿El testigo qué? Fiel. ¿Sabe que Dios es fiel? La fidelidad depende de Él. Y a veces tú y yo nos comportamos como rateros del reino. Y decimos, hombre, yo con mis finanzas no soy honesto con el Señor. Yo no ofrendo, pero me sigue yendo bien. Es que Dios no está premiándote tu infidelidad. Dios está honrando la fidelidad de Él. Por eso es que no te va mal. Así tú te manejes en esa área de manera perversa. Ah, no, pero es que yo no cuido mi salud. Yo inclusive cuando salgo de acá veo, fumo, hago cuanta cosa va en contra. Y mire, cada vez estoy más sano. No. Es que recordemos que uno de los nombres de Dios es Jehová Rafa. Dios te da la salud. Y tu salud sigue siendo vigente porque Dios es fiel, no porque tú seas infiel maltratando tus... ¿Sí me estoy haciendo entender? No, es que yo no me cuido en santidad, yo hago lo que quiero con mi cuerpo y mis relaciones las manejo como a mí me dé la gana y a mí no me pasa nada, es como si yo fuera, como si pasara por... No, así no es. Dios es fiel, diga conmigo, Dios es fiel. Se encuentra con gente como José, dispuesta a corresponderle a Dios como puede, pero no es porque Dios premie nuestra infidelidad. Búsquese eso en 2 de Timoteo, capítulo 2, creo que es el versículo 13, que dice que Dios siempre permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. En estas décadas de este caminar, uno se encuentra mucha gente totalmente egoísta, totalmente negada al privilegio de participar en el reino. No les interesa, no les importa, no leen la Escritura, no se congregan, no hacen nada de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Unos desobedientes. Dicen, a mí me ha ido bien. No, pero es que a usted le ha ido bien no porque Dios premie su maldad, sino porque Dios es ¿qué? Fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios me está dando la libertad de portarme como me dé la gana porque Dios es fiel. Usted verá. Yo no sé en qué punto se rompe la cuerda y Dios diga ya, no sé. Pero es mejor de la otra manera. La promesa del Señor que José había recibido lo ponía a prueba continuamente. Así que el rey de Egipto lo liberó. Miren cómo recuerda un salmo a José, un hombre de Dios. El líder de la nación lo sacó de la prisión. Eso ya lo sabemos usted y yo. Él puso a José a cargo de su casa y de todo lo que él poseía para que les enseñara a los otros líderes y les comunicara sabiduría a los ancianos. Imagínate, José dándole enseñanza a los ancianos. Un hombre o una mujer de Dios no busca el primer lugar. Cuando Faraón sacó a José de Egipto, ¿qué lugar le dio? El segundo, ¿o no?
las prédicas de añadiduras y de hombres que utilizan la escritura para enseñarte que tú eres el superpoderoso, el gran héroe, el superhéroe, no falta sino que lo contrate Marvel, son mentirosas. Porque José disfrutó siendo el segundo en Egipto. No es como aquel creyente malcriado que dice, no, si yo no soy primero no me sirve. Es que ni siquiera dos atrevidos como Jacobo y Juan se le arrimaron a pedirle el primer lugar a Dios, sino que le dijeron, Señor Jesús, cuando usted venga en su reino, uno de nosotros puede estar a la izquierda y otro a la derecha. Pero hoy la mala interpretación de las escrituras y el mal trazo de las sagradas escrituras dice, no, si usted no es la primera, eso no le sirve. Y tenemos una cantidad de malcriados así. A propósito, en el reino del Señor tú nunca serás primero. ¿Sabes por qué? Porque el primero es el Señor Jesucristo. Hay personas que entienden mal la escritura o son mal discipuladas y se creen como la cuarta persona de la Trinidad. No les sirve nada más. Y no leemos historias tan agradables como la de Jonatán, que era el hijo en legítima sucesión para el reino de Saúl. Y resulta que Dios decidió desechar a Saúl, a su papá, porque se volvió un energúmeno. Por lo tanto, al nombrar a David quedaba desechado Jonatán. Jonatán, el hijo de Saúl. Mire que de padres perversos pueden nacer hijos excelentes. Y resulta que Jonatán, entendiendo lo que su papá no entendió, fue y buscó a David y le dijo, yo entiendo que Dios te ha puesto a ti por rey. Cuente conmigo, déjeme ser su segundo. Es más, vea, aquí le entrego el arco, las flechas, el manto, la túnica. Usted es el rey. Ese es un hombre ejemplar. Una persona llena del Espíritu Santo no le hace mella en su corazón, en su ego o en su dignidad el que Dios lo ponga de último, de tercero, de cuarto, de último es mejor. De hecho, el Señor Jesús dijo, el que quiera ser de ustedes primero, sea ¿qué? El último. El que quiera ser el principal, sea el que más sirva. Una persona llena del Espíritu Santo entiende que mientras Dios esté con él, no importa el lugar que esté ocupando. Mira, de lado, dígale, ay. Nada que ver. A tal punto, dice las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 8, que una de las tribus incluidas en el movimiento de evangelización final de este planeta es la de José. Y de esa tribu de José, Dios levantará 12,000 personas para que proclamen el evangelio en Apocalipsis. Imagínate, empezamos con José, ¿dónde? ¿En dónde? En Génesis. Y Dios me lo menciona nuevamente en Apocalipsis. Eso es tener perspectiva. John, es que me está yendo muy mal en la empresa. Ay, ¿usted cree que a Dios lo cogió eso de sorpresa? Johnny, es que me echaron del empleo. Ay, ¿es que usted cree que a Dios lo cogió eso de sorpresa? John, es que imagínese que tengo como una tosecita y me estoy enfermando. ¿Y es que usted cree que a Dios lo cogió eso por sorpresa? No, es que mi relación está muy mal. ¿Y es que usted cree que Dios no sabía eso? ¿Aló? Sí. Pero debemos salir de aquí para volver al Evangelio de Lucas, y eso lo vamos a hacer a partir de la próxima semana, porque necesitamos traer todo esto a nuestra actualidad. Mire, si usted no es una persona llena del Espíritu Santo, significa que es una casa vacía. Le adelanto un poquito. En lo que sigue del Evangelio de Lucas, vamos a encontrar que el Señor Jesús empezó a echar fuera unos demonios. Espero que usted no sea de los que se asusta, pues. Ay, John, demonios. Yo que entro a la casa y tengo que prender todas las luces porque me da miedo que de pronto me espanten. Imagínate, un creyente todavía creyendo en esas, haciendo esas. O sea, cuando un creyente, Dios lo escucha diciendo eso y dice, no puede ser.
¿qué estoy criando? Escuche, si usted no es una persona llena del Espíritu Santo, el Señor Jesús nos va a explicar que es una casa vacía. Y cuando yo soy una casa vacía, me puede habitar espiritualmente cualquier cantidad de demonios, o así sea solo uno, o simplemente ser una casa vacía. O sea, cuando uno no tiene al Espíritu Santo, puede estar o lleno de demonios, o tener un demonio, o ser una casa vacía. Y una casa vacía es como una carreta vacía, no hace sino bulla. Entonces, si quiere aprender lo que es verdaderamente este mundo espiritual desde el punto de vista del reino, en palabras del Señor Jesús, nos vemos el próximo viernes. Si no, quédese por allá tranquilo. ¿Por qué? Porque estar lleno del Espíritu Santo en esta generación es una situación muy seria. O sea, usted y yo ya no podemos estar criando a nuestros hijos con novelitas evangélicas, ni teniendo una relación matrimonial pegada con engrudo o con saliva, ni afrontando situaciones como las que viven nuestras naciones, pensando como en los huevos del gallo, y el gallo no pone huevos. Usted y yo necesitamos entender en qué estamos parados en las Sagradas Escrituras. Vamos a estar en pie, por favor. Quiero decirles, ¿recuerdan la promesa que Dios le hizo a Abraham por allá? Que iba a sacar a todo su pueblo ya multiplicado de la tierra de Egipto. Pues se cumplió. En Éxodo capítulo 12, versículo 41 dice: entonces, el mismo día en que se cumplieron los 430 años, las tropas del Señor salieron de Egipto. Interesante. Me gusta esta versión como lo dice la palabra de Dios para todos. Las tropas del Señor. Y era una cantidad de cobardes y de gallinas. Mire que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios tiene esa gran virtud de llamar lo que tú no eres como lo que vas a llegar a ser. Diga conmigo: Señor Jesús, te damos gracias por esta ciudad en la que nos has colocado, por este país en el que nos has colocado, en la época en la que nos has colocado, porque pase lo que pase, tú sigues siendo Dios, y el patrimonio que poseo es tu presencia en mi vida. Enséñame a descubrir y a valorar en qué consiste eso. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.